Bueno, pero vamos a agradecer la predisposición de un funcionario nacional para hablar con los medios de las provincias. Estamos hablando del doctor Alejandro Cacase, que es subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Muchas gracias, Alejandro, por este contacto, ¿no? Buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, Gustavo, Romina, un gusto saludarlos y a todos los televidentes. Bueno, puntano, ¿no? Cuyano el hombre, ¿o no? Así que gracias por la Compartimos noticia. Eso, somos cuyanos. Exactamente. Bueno, hay mucha expectativa respecto de qué va a pasar cuando terminen las facultades cedidas por el legislativo, que entiendo que es el 8 de julio, quedan muy pocos días, creo que 25 días. Entiendo que el ministro ha dicho que no va a necesitar una prórroga. ¿O están pensando alguna posibilidad de extender de alguna manera el plazo? ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí al vencimiento de las facultades delegadas? Sí, exactamente como decís. Primero, no lo queremos extender, así lo ha manifestado el ministro. Nosotros somos muy responsables en que el Congreso nos ha encomendado una tarea y nos ha dado un año para hacer esa tarea, que es esto que marcaste, expira el 8 de julio con las facultades delegadas. Lo más importante dentro de eso es la reforma del Estado. Hay mucho ya hecho, parte del recorte del gasto público ha sido logrado a partir de la eliminación de organismos, de direcciones, subsecretarías, secretarías que tenían funciones duplicadas, que tenían demasiada estructura. Estos organismos se quitaron y en consecuencia también hubo reducciones del empleo público que llegan casi a los 50.000 agentes, todo con la idea de devolverle ese dinero a los ciudadanos y que sean los contribuyentes que daban esos impuestos a la nación para que ahora decidan qué hacer con sus recursos. Este ha sido el lema del presidente Milei y la tarea que ha llevado adelante Federico Sturzenegger como ministro y la que hacemos en el ministerio. Entonces lo que vas a ver en estos poco más de 20 días que nos quedan es más de eso. El presidente en su momento en entrevistas y así también el ministro dijo: vamos a hacer la centralización, disolución, transformación, fusión de distintos organismos públicos. Esto es básicamente lo que, claro, racionalizar el gasto. La idea es que hay muchas funciones que están duplicadas, hay estructuras que son superfluas, hay muchos organismos descentralizados que tienen su propio servicio jurídico, su propio servicio administrativo, cuando perfectamente podrían usar esos servicios que tienen los ministerios de los que son parte. Entonces la idea central que tenemos con esto es poder achicar el Estado para bajar el gasto público, para devolver ese dinero a los ciudadanos. Y fíjate que con todas las reformas que hemos hecho, el Estado sigue adelante y sigue prestando sus funciones. Es decir, que no ha habido un sacrificio en términos de los servicios que se dan a los ciudadanos. Al contrario, se siguen prestando esos servicios, pero se hace de manera más eficiente, con menos gastos, racionalizando esa estructura y de esa manera devolviendo recursos a los argentinos. Así que lo que vas a ver en estos próximos un poco más de 20 días es eso, transformación del Estado que continúa y que ha sido lo que el presidente Milei prometió en campaña para ser presidente. O sea, bueno, desregular para mayor libertad económica o para eliminar el déficit, superávit fiscal, por ejemplo. ¿Son las dos cosas en conjunto? ¿Y qué organismos son los que se verían afectados con estas fusiones, supresiones, eliminaciones y demás en los próximos días, Alejandro? Sí, los dos objetivos son los que marcaste. Claro, motosierra y desregulación. La motosierra es la parte de transformación del Estado que está en nuestro ministerio, que es esto de achicar el gasto a partir de reducir los organismos, a partir de disminuir la cantidad de empleo público que necesitamos para hacer esas prestaciones que el Estado lleva adelante. Y después la desregulación es en definitiva devolverle herramientas al sector privado. Nosotros teníamos cantidad de normas, imagínate que hay más de 700.000 decretos en el país, 200.000 resoluciones, más de 30.000 leyes, que todas estas ponen cargas sobre el sector privado para poder llevar adelante sus tareas. Es más burocracia que existía y que nosotros hemos ido desmalezando, quitando. Entonces, el quitar desregulación claramente tiene un impacto en dar mayor libertad económica para los ciudadanos, facilitar la tarea de las empresas, y eso es lo que en definitiva permite que la economía crezca.
Fíjate que no solo veníamos de un desorden económico profundo, con la decadencia que implicaba tener más de 200% de inflación, con la economía en recesión, y ahora este gobierno ha logrado primero estabilidad económica, el descenso de la inflación es constante, perdura, venimos de un dato de inflación ahora en el mes de 1,5% que no se veía desde el año 2020, desde entonces había solo crecido la inflación. Y esa estabilidad económica que estamos logrando es complementada con esta desregulación, que es quitarle las trabas al sector privado para que pueda desarrollarse, y eso es parte, por supuesto, de que la economía crezca, de que se logre reducir la pobreza, de que la actividad económica se vaya profundizando, y este es el camino que claramente han elegido los argentinos y es el que nos ha encomendado el presidente Milei a hacer desde este ministerio. Entonces, vamos a continuar usando estas facultades delegadas en los días que nos quedan sin buscar la extensión como marcabas para hacer eso, para continuar con el plan de la motosierra y para seguir estableciendo decretos delegados que es con los que se quita la desregulación. Por supuesto, después van a quedar reformas muy profundas para hacer después, hay muchas cosas que están por resoluciones de los organismos que lo continuaremos haciendo después del 8 de julio, y hay planes más ambiciosos que tendrán que ser hechos desde diciembre en adelante, como es pasando por el Congreso, todo por ejemplo, lo que está incluido. No, ya no. Bueno, porque claro, por ejemplo, el Pacto de Mayo que fue firmado por el presidente, por los gobernadores, tiene objetivos ambiciosos en términos del respeto a la propiedad privada, de bajar el gasto público al 25 puntos del PBI, para lo cual hace falta no solo eliminar el déficit fiscal nacional como lo hemos hecho, sino también reducir el gasto en las provincias, pasar la motosierra por las provincias también, reducir los impuestos provinciales. Bueno, mucho de esto va a exigir la colaboración del Congreso primero, en el que hoy no tenemos mayoría, pero esperamos a partir de diciembre tenerla, y también la colaboración en cada una de las provincias. Este proyecto respecto del IVA, de competencia de IVA, de bajar el IVA por un lado y de permitir a las provincias que puedan competir en ese sentido. Hay de verdad, desde que el ministro dijo la motosierra ahora va a las provincias, hay un estado de alerta, de incertidumbre y de preocupación en los gobernadores. Claro, lo que mencionás de lo impositivo es algo que se analiza, porque fíjate que hoy las provincias reciben muchos recursos por la coparticipación federal. En algunos casos, ha caído el 80 y hasta el 90% de los recursos de una provincia son coparticipación federal. Entonces, es importante también analizar la estructura de recursos provinciales para que las provincias, por supuesto, se hagan cargo de su responsabilidad en los impuestos que cobran y en los servicios que dan. Esto es lo que se llama la responsabilidad fiscal, en definitiva, que cada gobernador, cada provincia sepa lo que le cobra a sus ciudadanos y lo tiene que devolver en servicios. Entonces, eso es lo que se ha planteado con el tema de la responsabilidad fiscal, y también el llevar las motosierras a las provincias, como dice el ministro Sturzenegger, implica que todo este esfuerzo enorme que la nación ha hecho para poder recortar el gasto público, para eliminar el déficit fiscal casi de inmediato, para poder bajar impuestos, bajar la inflación, el impuesto inflacionario, que es el impuesto más importante, pero también poder bajar bienes personales, reordenar el tema de ganancias, bajar los impuestos a los autos, todos los impuestos que se están bajando. Tiene que haber también una colaboración de esto por parte de los gobiernos provinciales, con el tema de ingresos brutos, con el tema del gasto provincial, y esto es lo que se aspira. Creo que las elecciones de este año son una gran oportunidad para dar esa discusión, que como la motosierra que se ha aplicado a nivel nacional, que ha sido respaldada por los argentinos, se tiene que aplicar también en las provincias para que logremos ese objetivo que en definitiva todos firmaron en el Pacto de Mayo, que es lograr un Estado más pequeño de 25 puntos del PBI. Alejandro, ¿cómo estás? Romina González te saluda desde aquí. Quería consultarte, digo, en este trabajo y estas facultades otorgadas hasta el próximo 8 de julio, si me pudieras definir en porcentajes cuánto realmente se desburocratizó el Estado. Lo menciono justamente porque parte de estas consultas o de la gran duda que surgía de distintas entidades intermedias en la provincia. A ver, porque me dicen que se cortó un poquito el audio, te vuelvo a hacer la pregunta, Alejandro. Claro, había perdido el retorno, sí. Pero ahí te estoy escuchando, así que sí. Romina te saluda de este lado, te consultaba, sí, digo, en porcentaje y
y haciendo una evaluación de lo que fue todo este año de trabajo por parte del Estado Nacional desregulando, ¿cuánto se había logrado desburocratizar el Estado, bueno, interviniendo de alguna manera en cada una de las áreas que fueron o que estaban definidas para poder achicar en el Estado? Bueno, en porcentajes, como preguntás, la reducción ha sido espectacular, como no se ha visto en otros estados en el mundo. Es decir, pensá que ha habido experiencias previas de consolidación fiscal que lograban medio punto por año, 1 punto por año. Acá se logró 5 puntos del PBI de déficit fiscal que se resolvió de inmediato por la decisión del presidente Milei. También se ordenó el déficit cuasi fiscal y la situación del Banco Central. Ha sido un recorte de prácticamente 30 puntos del gasto en un año, que por supuesto ha implicado esfuerzo, pero a partir de la decisión política ha podido equilibrar el presupuesto y de esa manera tenemos los resultados que hoy tenemos con la inflación. Había un exceso de oferta monetaria por la emisión que el Estado llevaba adelante para monetizar el déficit, es decir, para financiar el déficit fiscal que el Estado tenía. A partir de eliminar eso es que se ha logrado ahora que la inflación descienda tan abruptamente y tan rápido. En el tema del empleo público también la tarea del Ministerio ha sido muy impactante. Vos pensás que la administración central en sí, es decir, si excluís el empleo que está en las universidades o las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, la administración central en sí no llegaba a 300.000 agentes y acá se habla de una reducción que se logró de 50.000 agentes en solo un año. Entonces, todo esto se ha logrado a partir de mucho trabajo, con mucha decisión política y con la convicción de que tenemos que ser muy eficientes en usar los recursos, que no haya dispendio, que no haya duplicación de estructuras, que no haya ineficiencia, porque en definitiva estamos usando los recursos que los ciudadanos cada día ponen de su bolsillo y que en definitiva debieran ser ellos quienes deciden qué hacer con ese dinero. Alejandro, la semana pasada la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, casi por unanimidad, el único que no votó a favor fue el diputado de La Libertad Avanza, aprobaron un comunicado de preocupación por la situación del INTA, de qué puede pasar en el INTA, pero decías que, bueno, esto del trabajo del Ministerio es facilitarle a los privados, pero en este caso son los mismos productores agropecuarios privados quienes han salido a mostrarse preocupados porque consideran que el INTA es una herramienta que a ellos les viene ayudando mucho en las últimas décadas, bueno, desde hace muchos años. Y el gobierno provincial necesitaba más información respecto de qué es lo que va a pasar verdaderamente con el INTA. ¿Hay alguna definición en ese sentido? Sí, a ver, primero te ratifico que este es un gobierno que es el principal interesado en facilitarle la tarea al sector privado y que pueda desempeñar sus tareas y con eso contribuir al crecimiento económico. Somos conscientes que distintos organismos del Estado llevan adelante esa tarea y que asisten técnicamente también al sector privado en algunas tareas. Lo que nosotros queremos básicamente es que esto sea hecho racionalizando los recursos, sin dispendio de los recursos, sin estructuras que se dupliquen. Entonces estamos llevando adelante una revisión ministerio por ministerio y esto incluye por supuesto a los organismos vinculados a la producción, por eso la situación de INTA, INTI, de INASE, distintos que están vinculados a la producción, pero siempre con la idea de que las tareas en sí se sigan llevando adelante. Fíjate que con esto que yo te contaba, de 200 organismos menos, de 50.000 empleos públicos menos, las tareas que el Estado presta y aún las que hace en favor del sector privado se siguen haciendo. Lo que se hacen es con menos recursos racionalizando estructuras. Pasa en particular con los organismos descentralizados que tienen sus propios servicios jurídicos, sus propios servicios administrativos que por ahí no son necesarios que los tengan, que pueden compartirlo con los ministerios en los que integran. Entonces, esos ministerios también pueden llevar adelante esas mismas tareas, pueden llevar adelante tareas de fiscalización, de asistencia técnica y demás, aunque haya reformas de los organismos. Por eso, insisto, la idea no es que las funciones necesariamente desaparezcan si el Estado tiene que seguir realizándolas, sino que las haga de manera más eficiente y racionalizando recursos. Y de ahí viene esta idea de transformar, centralizar, fusionar en algunos casos, porque de dos organismos se puede hacer uno y que continúen haciendo esa tarea. No hay que aferrarse necesariamente a las estructuras como están,
sino fijarse en que estén cumpliendo su función y que lo hagan eficientemente. Está bien, queda claro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por este contacto, es muy amable. Gracias a ustedes, a disposición siempre. Hasta luego, adiós. Bueno, ahí está el subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Modernizaciones del Estado. Así es, bueno, que tiene facultades, recordamos, para poder llevar a cabo esta tarea que acaba de escribir Alejandro hasta el próximo 8 de julio.